Berserk no es solo un manga oscuro, es una historia sobre lo que ocurre cuando alguien se deja consumir por la venganza, sobre lo que pasa cuando el dolor deja de ser algo que sientes y se convierte en algo que eres. Hace relativamente poco empecé a leer el manga de Berserk. La decisión fue simple. Mi hermano pequeño llevaba más de un año insistiéndome con que era lo mejor que había leído nunca, que estaba a otro nivel. No le hice mucho caso, hasta que un día, aburrido, con lluvia, decidí darle una oportunidad. Han pasado menos de 3 semanas desde entonces y ya voy al día, y puedo decirlo sin ninguna duda. Berserk es una de las mejores historias que he leído nunca, no solo por su dibujo ni por su historia, sino por lo que te hace sentir, por ese mundo retorcido, violento, casi desesperado, donde la guerra, el sufrimiento y la desesperación forman parte de la normalidad. Y es precisamente ese mundo el que moldea a sus personajes, ese mundo donde si miras demasiado tiempo al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Y en medio de todo ese mundo está Guts, el putísimo Guts. Un tipo que lleva una espada imposible que parece más una viga de hierro que un arma y que se dedica a partir monstruos por la mitad. Pero Guts no es solo eso, no es solo fuerza, es un personaje completamente roto. Un hombre perseguido por su pasado, consumido por la rabia y marcado por una traición que lo cambia todo. Porque Guts no siempre fue así. Hubo un momento en el que tuvo algo parecido a un hogar, un lugar donde pertenecía, y ese lugar era la Banda del Halcón. La Banda del Halcón era un grupo de mercenarios con gran fama debido a su habilidad en combate, y en el centro de todo eso estaba Griffin. Un líder carismático, brillante, capaz de arrastrar a cualquiera con él. Alguien que no solo tenía un sueño, sino que vivía completamente para él. Y durante un tiempo, Guts encontró en Griffith algo que nunca había tenido, un propósito, un lugar, alguien a quien seguir. Pero también algo más peligroso, admiración, porque para Guts, Griffith no era solo su líder, era alguien a quien respetaba profundamente, alguien a quien quería alcanzar. Pero no estaba solo, porque dentro de la Banda del Halcón había otra figura clave, Casca, alguien completamente diferente a Guts, más humana, más emocional, más conectada con la realidad de todo lo que estaban viviendo. Y es precisamente ella quien empieza a sacar de Guts algo que él no conocía, algo que no tenía, la necesidad de proteger, porque por primera vez Guts no solo lucha para sobrevivir, empieza a luchar por alguien más. Y eso lo cambia todo, porque en medio de ese mundo de violencia, Casca representa lo poco que le queda de humanidad. Pero ahí es donde todo empieza a romperse, porque mientras Guts empieza a encontrar algo más que la guerra, Griffith nunca deja de mirar hacia arriba, nunca deja de perseguir su sueño, cueste lo que cueste. Y cuando ese sueño se rompe, cuando pierde el control, es cuando toma la decisión que lo cambia todo. Una decisión en la que alguien que lo era todo para él decide sacrificarlo absolutamente todo, a sus compañeros, a su propia humanidad, incluso a las personas que más confiaban en él. Y en ese momento Guts no solo pierde todo, pierde el único lugar donde alguna vez había pertenecido. Y es ahí donde nace el verdadero Guts, no el guerrero, sino el hombre roto, un personaje que ya no lucha solo contra monstruos, sino contra sí mismo, contra lo que ha vivido, contra lo que ha perdido y contra lo que se ha convertido. Porque Guts tiene dos caminos delante, proteger o dejarse consumir por la venganza. Y lo peor de todo es que sabe exactamente cuál es el correcto, pero aún así no puede evitar avanzar en la dirección contraria. Y lo más duro es que este conflicto no es único, porque hay otra historia que lo muestra de una manera brutal, Vinland Saga. Thorfinn empieza siendo un niño normal, sin entender el mundo, sin entender la violencia, hasta que pierde a su padre. Y a partir de ese momento todo cambia, se convierte en alguien completamente diferente, un asesino, alguien que vive únicamente para vengarse, pero lo más duro de su historia es que nunca está realmente avanzando, está atrapado, repitiendo el mismo ciclo, sirviendo a la misma persona que odia hasta que finalmente se rompe y se da cuenta de que la venganza no le ha llevado a ningún sitio y que tal vez su padre tenía razón cuando decía que nadie tiene enemigos. Y aquí es donde Berserk golpea más fuerte, porque Guts sabe exactamente hacia dónde le lleva ese camino. Lo sabe, pero no puede parar. Está consumido por algo mucho más grande que él. La rabia, el dolor, el odio,
y en el fondo sabe que si sigue así, acabará perdiéndolo todo, incluso las personas que más le importan. Y quizás lo más importante de Berserk no es lo que ocurre, sino cómo te hace sentir mientras ocurre. Esa sensación constante de que algo va a salir mal, de que, por mucho que los personajes luchen, el mundo siempre va un paso por delante. Puede que por eso Berserk impacte tanto, porque no es solo una historia de monstruos, es una historia sobre lo que ocurre cuando alguien pierde todo aquello que le hacía humano, cuando el dolor deja de ser algo que superar y se convierte en tu única forma de avanzar, cuando la venganza deja de ser un objetivo y pasa a ser lo único que te mantiene en pie, y cuando, poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a parecerte más aquello que juraste destruir. Porque al final Berserk no va de monstruos, va de personas que poco a poco se convierten en ellos. Porque algunas historias no solo se cuentan, se quedan contigo. Nos vemos en la próxima historia.